libro de Mateo, el capítulo 18. Vamos a leer un capítulo que algunos consideran muy controversial, muy poco enseñado, menos practicado. Y cuando pensaba en compartir algo, estando ya en vísperas del Año Nuevo, pensé que este era un texto muy importante para comenzar el año y para comenzar entendiendo, ¿sí?, el orden de la Iglesia, lo cual va a ser de mucha edificación para nuestras vidas. Pero antes, si usted lo tiene así, Mateo 18, del 15 al 20 vamos a leer, pero permítame, antes que oremos una vez más. Señor, te damos gracias por el privilegio de poder abrir tu palabra y sabemos que tú estás en medio de nosotros, por lo que te pedimos que tú ensanches nuestros corazones de par en par para que seas tú quien nos transforme, nos pastoree, nos alumbre, nos consuele. Y esta mañana te pedimos que tú hagas tu maravillosa obra en nuestras almas. Te necesitamos, Señor. Te necesito para poder hablar, para hacerlo con claridad, con precisión, para hacerlo con pasión, para hacerlo con reverencia, para hacerlo con amor. Dios mío, te necesitamos para poder comprender los tesoros de tu palabra. Y por eso ponemos nuestros ojos en ti, rogándote que nos hagas entendidos, temerosos de tus cosas, haciendo también tu favor y tu gracia, que éstas nos alcancen nuevamente en este día. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén. Mateo 18, versículo 15, dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Amén. Si usted desea tomar su asiento. Creo que todos y cada uno de nosotros conocemos las terribles consecuencias de asistir o ser parte de una iglesia donde no se practica la disciplina. Generalmente este es un lugar que cada quien hace lo que bien le parece, ¿no? Como en el tiempo de los jueces. Y todos tenemos experiencias de ese tipo, todos entendemos que está muy mal un lugar donde no hay ningún tipo de orden en cuanto a la conducta, aunque a veces hay un cierto orden dentro de lo que es a veces ni siquiera orden dentro de las reuniones, pero digo, aunque podamos ver un cierto orden dentro de las reuniones, no lo vemos a veces en las conductas de quienes son parte de esa iglesia. Y este tipo de iglesias ha creado un tipo de creyente distinto. Hace unos días yo suelo por la mañana caminar y generalmente cuando camino generalmente me encuentro con alguien y me encontré con un matrimonio que nos conocemos desde hace mucho tiempo, de una iglesia en la cual nosotros también congregamos, y me quedé conversando con ellos algunos momentos. Le pregunté si todavía asistían a la iglesia y me dijo: sí, pastor, hace 30 años que seguimos en ese lugar. 30 años. Y inmediatamente dio su argumento de por qué seguía en esa iglesia hacía 30 años. Y dijo: porque yo solo
pongo los ojos en Jesús. Yo solo miro a Jesús. Y aunque obviamente eso parece un argumento maduro y razonable, porque ciertamente tenemos que tener nuestros ojos puestos en el Señor y hay veces hay dificultades alrededor nuestro que solo somos sostenidos si tenemos nuestros ojos puestos en el Señor. Pero hay cosas, hermanos, en las cuales nosotros no podemos desviar nuestra mirada. Hay conductas dentro de la iglesia que no deben ser permitidas. Y una persona no puede permanecer en una iglesia pensando que solo con tener sus ojos en el Señor, sin ver lo que está ocurriendo en la iglesia, eso sea correcto, que ese tipo de cosas que suceden no le afecta a él, no le afecta a su familia, no le afecta al Señor, no le afecta a la comunidad. Y eso es lo que yo quiero hoy intentar con ustedes ver a través de la Escritura. Mi argumento es un argumento muy largo, por lo que no voy a poder terminar en este día y voy a continuar con este mensaje el próximo domingo en Santa Cena. Pero permítanme que podamos entrar en el argumento porque necesito tiempo para que nosotros podamos entender el propósito de este pasaje precisamente dentro de nuestro tiempo, ¿no? Yo veo que hoy la mayoría de las iglesias han perdido su salud espiritual precisamente por no prestar atención al mandamiento divino de Mateo 18 acerca de la disciplina. Vemos en este tiempo también un gran mover de volver a las Escrituras, un mover que nosotros hemos sido alcanzados por este mover, un mover que intenta no solamente que podamos volver a las Escrituras y ser influidos por ellas y ser dirigidos, ser formados por las Escrituras, sino también que se espera que a través de este proceso pudieran nacer iglesias sanas, iglesias bíblicas. Porque es tan poco común hoy encontrar una iglesia bíblica que muchas veces las personas no saben cómo identificarlas. Es decir, bueno, ¿cómo es? ¿Cómo se ve una iglesia que es bíblica, que es sana? Sé que mi iglesia, de repente alguien puede decir, sé que mi iglesia no es sana, sé que no está bien, pero ¿cómo sería una iglesia bíblica? ¿Cuáles serían las características de una iglesia bíblica? Y en respuesta a estos interrogantes hay un ministerio fundado por un pastor llamado Mac Dever, que él, en medio de toda esta confusión y toda este deseo de poder de alguna manera describir cómo debería ser una iglesia, él comienza un ministerio llamado 9 Marcas, debido a que él entiende que por lo menos debiéramos encontrar 9 marcas fundamentales dentro de una iglesia para considerarla una iglesia bíblica. Bueno, yo las voy a leer, no, obviamente no las vamos a ver todas, pero una de las marcas de una iglesia bíblica es la predicación expositiva. Usted sabe la importancia de esto. Es decir, que yo hoy me voy a parar detrás de este púlpito y voy a predicar lo que el texto dice. No es que voy a leer un versículo, voy a cerrar y luego voy a decir lo que a mí se me ocurre. La predicación expositiva implica que cuando decimos así dice el Señor, es el Señor el que está hablando a la iglesia, y eso es muy importante porque es solamente la palabra de Dios la que santifica. Y cuando la palabra de Dios no es predicada, entonces no hay santificación, no hay conversión, no hay obra de Dios en la iglesia. Enseñamos todo el consejo de Dios y los que congregan en esta iglesia entienden la importancia de esto. La segunda marca sería tener una teología bíblica correcta o una teología sana, y esto es muy importante. Hay muchas herejías, hay muchas desviaciones que han nacido en este tiempo precisamente por no tener una correcta teología, una sana doctrina, y han venido movimientos modernos que han llevado a la iglesia de extremos a extremos y prácticamente
han abandonado las Escrituras. Por eso es muy importante entender que debemos tener personas que estudien las Escrituras y que puedan exponer las doctrinas de la Biblia de una forma correcta. Un entendimiento bíblico del Evangelio, claro que sí, entender lo que significa el Evangelio, entender que Dios es bueno, pero entender también que Dios es un Dios justo. Entender lo que significa el Evangelio, comprender el Evangelio. ¿Saben? Hay una curiosidad muy grande. Si usted se encuentra con personas de otras iglesias, pregúntele, háblame del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La mayoría de las personas no saben definir el Evangelio. Van a hacer algunas definiciones muy vagas acerca de lo que ellos piensan que es una religión, pero difícilmente se acerquen a entender claramente lo que es el Evangelio. Necesitamos un entendimiento bíblico del Evangelio. Si estás en un lugar donde no hay una correcta comprensión del Evangelio, no es el lugar adecuado en el cual debemos estar. Un entendimiento bíblico de la conversión. ¿Qué es la conversión? ¿Cómo se ve un convertido? La conversión no solamente es recitar una oración, levantar la mano e irme a mi casa pensando de que soy salvo y luego vivir como siempre he vivido sin que haya ningún cambio en mi vida. La correcta comprensión de lo que es una persona convertida hará que la iglesia se focalice correctamente en sus miembros y en el crecimiento de ellos. Entendimiento bíblico del evangelismo, entender que Dios nos ha mandado a que seamos embajadores en este mundo a fin de que el mundo conozca el Evangelio a través también de nuestros labios. Entendimiento bíblico de la membresía, algo muy importante. Tener una membresía correcta, no simplemente que abramos nuestras puertas y que todas las personas que se sienten en estas sillas crean que son miembros de la iglesia. Eso obviamente trae mucha confusión y dejamos de proteger la iglesia. Debemos proteger la iglesia y eso hace que seamos exclusivos al momento de entender que a la mesa del Señor no se sientan cualquier persona, sino aquellos que han sido realmente alcanzados por la gracia del Señor, que son verdaderamente salvos. Punto 7, la disciplina bíblica, que es el punto que vamos a tocar hoy. Luego el discipulado y el crecimiento cristiano. Y luego el liderazgo bíblico de ancianos, que no haya solamente un pastor, sino no solo un hombre que tome las decisiones sobre la iglesia, sino que haya más personas que tomen decisiones sobre la iglesia. Estos puntos MacDever considera como puntos que a nosotros nos guían a identificar una iglesia sana. Si usted quiere saber cómo se ve una iglesia sana, hay un libro llamado 9 Marcas y hay mucho material en internet en el cual usted puede consultar, pero es una gran guía para nosotros saber si estamos en un lugar correcto o no. Ahora, obviamente todos sabemos que la disciplina es necesaria dentro de una iglesia, más allá si figura en este libro o no figura. No es que debe haber disciplina en la iglesia porque MacDever lo dijo, sino porque la palabra de Dios lo dice, porque es un mandamiento de parte del Señor, un mandamiento obedecido por los apóstoles y obedecido a través de los siglos por toda la iglesia, el cual debe ser obedecido también por nosotros. Y aunque debemos reconocer que los tiempos han cambiado y han cambiado realmente mucho, esto no significa que nosotros podamos desobedecer mandamientos claros de las Escrituras. En verdad, el escenario cambió mucho, la sociedad ha cambiado mucho, estamos en una sociedad totalmente distinta, donde el valor más apreciado de esta sociedad es el tiempo y sus sentimientos. Las personas viven hoy valorizando sus sentimientos y sus emociones como algo sagrado. Es más, muchas personas eligen iglesias de esta manera. Cuando tú le preguntas a una persona, ¿y por qué vas a esa iglesia? Es porque me siento bien. ¿O por qué dejaste de ir a esa iglesia? Es porque ya no me siento bien. Sus emociones son sagradas por sobre todas las cosas. Así que, lamentablemente, en este escenario, en este ambiente, la disciplina se percibe como un ataque personal
por lo que tenemos la tendencia de ponernos rápidamente a la defensiva, incluso hasta victimizarnos diciendo, mirá lo que me hicieron, mirá cómo se abusaron de mí, mirá cómo me atacaron, mirá qué falta de amor, mirá qué falta de misericordia. La disciplina se percibe generalmente como algo malo, como una invasión abusiva, como una invasión a mi intimidad, incluso como una actitud soberbia y de arrogancia de parte de la iglesia. ¿Qué se creen que son? ¿Quién se creen que son? ¿Acaso son perfectos? ¿Acaso ellos no tienen también pecados? Y Mateo 18 nos muestra que la disciplina no es algo duro, no es algo autoritario de lo cual hay que defenderse, sino que es un acto de amor. Y este texto es muy conocido, pero al mismo tiempo es salvajemente contracultural, violentamente contracultural. Parece algo que es imposible aplicar en medio de este razonamiento que venimos exponiendo y que hoy está en medio de nuestra sociedad. Es un texto que para nuestra generación es un texto duro, es un texto antipático, es un texto tosco. Es un texto obviamente que todos conocen, pero sin embargo en muchos casos se prefiere ignorar. Ahora, en medio de tanta resistencia, en medio de tanta individualidad, de tanta falta de temor a Dios, de tanto no te metas en mi vida, de tanto no te metas en mis cosas, nuestro Señor Jesucristo nos dice a todos nosotros, ve y repréndelo, ve y repréndelo. Y si no te hace caso, entonces ve con otras personas. Y en caso de que no le haga caso a esos que fueron, entonces ve y díselo a toda la iglesia. ¡Qué duro! ¡Qué duro! ¡Qué terrible! Alguno podría decir, ¿será que leímos bien Mateo 18? ¿Será que lo interpretamos bien? ¿En verdad Dios demanda que nosotros actuemos de esa manera con un hermano que peca? ¿En verdad Dios quiere que vayamos a alguien que está pecando y lo confrontemos con su pecado? ¿De verdad quiere que si no nos escucha, agarremos otros hermanos y vayamos y lo confrontemos? Y si no nos escucha, entonces que vengamos y se lo digamos a toda la iglesia lo que está haciendo. ¿Es verdad que Dios nos está pidiendo que hagamos eso? Supongamos que un hermano está cobrando un plan del gobierno que no le corresponde, sea por cual sea la razón. Quizás porque ya ha dejado de estar en la condición por lo cual lo tenía que cobrar, o porque quizás lo cobraba por una persona que ya no está más. No importa cuál sea la razón, pero esa persona está cobrando un dinero que no le corresponde. Debería haber comunicado que ya no lo debía cobrar, pero sin embargo no ha dicho nada y lo sigue cobrando. Ahora esa persona es una persona que tiene muchos hijos y el dinero le hace falta, lo usa para mantener a su familia, pero no le corresponde ese dinero. ¿Qué deberías hacer? ¿Qué deberías hacer? Dirías, está mal, lo sé que está mal, pero que se arregle con Dios, ¿no? Que Él se arregle con Dios. Ahora el problema, que ese Dios en el cual tú piensas que Él debe arreglarse, ese Dios te dice a ti que tú vayas y lo reprendas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Entienden? Que tú vayas.
Cuando me dice, bueno, pero pastor, algunos están diciendo, bueno, el pastor está predicando un texto de la Biblia. No, Dios te está diciendo que tú debes intervenir, ¿cierto? O sea, le dice, a ver, no hago esto porque no me gusta hacerlo, pero vieron que hay iglesias donde le dice, usted levante la mano y diga, o dígale a su hermano, te está diciendo a ti. Bueno, vendría bien, no lo voy a hacer, pero es para que entienda, que diga, a mí me lo está diciendo, ¿sí? Se lo está diciendo a Joel, se lo está diciendo a Giselle, ¿sí? Se lo está diciendo a Uziel. Nos está hablando a nosotros. Dice, ve tú y repréndelo. Ahora usted podría decir, no, yo no vengo a la iglesia para eso. Tengo demasiados problemas como para encima ir a buscar problemas con una persona que está en la iglesia. ¿Yo qué tengo que ver? ¿No? ¿Qué tengo que ver? Que se arregle él, que se arregle con el gobierno, que se arregle. O sea, ¿por qué tendría que ir? El Señor dice, ve tú y repréndele. No, me va a sacar corriendo. Imagínate que voy a la reunión y digo, vengo a tomar mate, sí. Y cuando estoy tomando mate le digo, vos sabés que vos estás cobrando, me va a sacar corriendo. Bueno, si te saca corriendo, ve y junta a algunos hermanos más y ve a la casa de vuelta a decirle lo mismo. ¿Qué? ¿Con más hermanos? No, ni siquiera nos va a abrir. Bueno, entonces ven a la iglesia y le decimos a toda la iglesia lo que está pasando. ¿Puede ser esto así? ¿Puede que el Señor nos pida que nosotros confrontemos a una persona que está cobrando algo que no le corresponde, pero que sin embargo le hace falta? Esto, hermanos, no se ve como algo normal. No se ve para nada normal que nosotros tengamos que decir algo, y mucho menos que hacer algo en casos como estos. Porque nuestra cultura siente un rechazo visceral ante la idea que la iglesia pueda inmiscuirse en asuntos privados de una persona. Una vez, creo que esto se lo conté en alguna oportunidad, hace algunos años atrás, hubo una situación en nuestra iglesia de unos jóvenes que habían tomado el noviazgo, estaban practicando, no sé si el noviazgo, pero digamos que las relaciones entre jóvenes, así como el mundo las practica. Un joven había causado un problema entre dos jóvenes y obviamente esto había alcanzado a las familias y las familias estaban muy enojados por esta situación, porque en teoría este joven gustaba de una de las hijas de esta familia y ahora parece que gustaba de la otra. No sé qué era lo que había ocurrido. La cuestión es que llegamos a la iglesia un día y esa situación estalló en la iglesia como generalmente pasa, ¿no? Nos encontramos, ni siquiera es que nosotros vamos a ver qué es lo que pasa, sino que muchas veces los problemas estallan en medio de la iglesia. Así que llamé a este joven y le dije, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Y me dijo, nada, pastor, nada. ¿Cómo nada? Pero está llorando una joven, está llorando la otra, las familias ni se hablan, parece que acá hay una crisis. No, me dice, no pasó nada, apretamos nomás. Yo dije, menos mal, yo pensé que las habías besado, ¿no? No, me dice, apretamos. ¿Cómo apretaron? La habrá apretado muy fuerte porque están llorando, ¿no? No, me dice, sí, anoche yo estaba apretando con una, pero anoche me fui a apretar con otra. ¿Sí? Y la otra, la segunda, parece que le había gustado cómo apretaba. Y entonces había una que estaba desconsolada y la otra que estaba en teoría contenta por la situación. Entonces yo dije, bueno, hagamos una cosa. Tratemos de darle orden, tratemos de ser sabios en esta cuestión y obviamente si ustedes consideran que realmente es amor lo que parece ser, les pido que por lo menos esperen un mes y luego de un mes vamos a volver a hablar sobre el caso. Claro, una de las jóvenes estaba herida, pero la otra estaba contenta, digamos, porque habían conseguido a alguien para apretar. Y llegó a su casa y habló con sus papás y convenció a sus papás
que ella no debía esperar un mes. Y sus papás, que eran personas que eran activos en la iglesia, decidieron apoyar lo que su hija pensaba. Que siga en esa situación con ese joven, que estaba bien, que ellos iban a respaldar a su hija. Obviamente yo dije, no puede ser, no lo voy a permitir, no se puede permitir esto en la iglesia. Y decidieron irse a otra iglesia. Claro, el pastor, cuando le plantearon el problema, dijo, no está bien. La iglesia no debe meterse en las cuestiones privadas de los hermanos. No. Los hermanos vienen a la iglesia, pero después su vida privada es responsabilidad de sus papás, responsabilidad de su familia. La iglesia no tiene que inmiscuirse en estos asuntos. De más está decir que eso terminó, como usted sabe, mal, muy mal. Pero es así como perciben las personas cuando alguien les llama la atención. Para la sociedad está mal cuestionar la conducta privada, está mal sancionar la conducta de alguien y está peor exponer la conducta de quien peca. Esto se percibe como un ataque personal, como una invasión a la intimidad, como un abuso de poder, como una acción arrogante, autoritaria, que incluso uno debe defenderse y mantenerse a distancia de estas cosas. Por eso, hermanos, es cada vez más raro encontrar iglesias donde se obedezcan estas sencillas instrucciones del Señor, y cada vez hay más congregaciones donde uno puede vivir más o menos como quiera sin ser molestado por nadie. Cada vez hay más iglesias con tolerancias más amplias, tan blandas y tan cobardes como Elí, que llamó la atención a sus hijos medio en serio, medio en broma, con tal de no tener problema con su familia, y decidió tener problemas con Dios. Hay iglesias muy suaves, sin topes, sin límites, presidida por pastores cuya máxima obsesión es no molestar ni incomodar a nadie, son educados, políticamente correctos y espiritualmente nulos. Pero descuidar la clara enseñanza de esta porción bíblica es dar la bienvenida a la confusión, al libertinaje, a la decadencia espiritual, a la apostasía. De hecho, es un suicidio espiritual. Porque como alguien dijo alguna vez, la iglesia no puede estar delante o no puede estar de pie delante de sus enemigos si ignora el pecado que hay en sus propias filas. Hacer lo que el Señor nos demanda en este texto no tiene nada que ver con ser duro, con ser rudo, no tiene nada que ver con ser antipático, no tiene nada que ver con ser inmisericorde, no tiene nada que ver con ser legalista, no tiene nada que ver con ser autoritario. Tiene que ver con tres cosas, que es lo que voy a intentar argumentar, aunque hoy solamente vamos a ver una. Tiene que ver con amor, tiene que ver con amor, tiene que ver con coherencia espiritual y tiene que ver con responsabilidad delante de Dios. Tres cosas. Tiene que ver con amor, tiene que ver con coherencia espiritual y tiene que ver con responsabilidad delante del Señor. Hoy solamente veremos la cuestión del amor. Es un asunto de amor. En primer lugar, es un asunto de amor. Observemos lo que nuestro texto dice y comienza diciendo, por tanto, versículo 15, por tanto. Cuando tú lees un por tanto en las Escrituras, es una conclusión o nos lleva a considerar algo que ha ocurrido antes. Y permítanme que pueda poner este pasaje en su contexto. En el capítulo 17, en el capítulo anterior, nuestro Señor Jesucristo anuncia su muerte. Él está poniendo la proa de su vida hacia la cruz y le anuncia a sus discípulos que Él va a morir y va a resucitar. Y cuando vemos esta situación, una situación muy triste, muy angustiante,
Dice la Escritura que los 12 discípulos se engancharon en una miserable discusión acerca de quién iba a ser más grande en el reino del Mesías. Así lo dice Mateo, comenzando el capítulo 18. Dice que los 12 comenzaron a discutir quién iba a tener el ministerio más importante en el reino. Entonces, el Señor dice que conocía lo que estaba pasando en sus corazones. Les enseña lo que verdaderamente es ser grande. Y obviamente ser grande no es ser más que nadie. Ser grande no es ser más importante o no es ser mejor que nadie. De hecho, esta ambición egocéntrica de tratar de ser mayor que alguien es lo que verdaderamente nos aleja de la verdadera grandeza. Así que el Señor toma un niño, no sé si lo toma a su lado, quizás lo toma en sus brazos. Algunos creen que pudiera ser uno de los hijos de Pedro, no lo sabemos, pero quiero que usted piense en este cuadro. Nos encontramos allí al Señor con un niño y nos encontramos a los 12 que están discutiendo acerca de quién va a ser más importante en el reino de los cielos. Por una parte están estos 12 pensando en sus propios ombligos, en sus propios deseos, en su propio renombre, y por otra parte hay un niño feliz de la vida, que no sabe nada de este tipo de discusiones, ni disputas, ni competencias, feliz de la vida por estar allí con el Señor. Ellos compiten, pero el niño está allí descansando en los brazos de Jesús. Y lo que el Señor les está mostrando es un ejemplo de cómo se ve la verdadera grandeza. Grandeza es ser humilde, es ser dependiente. Ser grande es vivir sin pisar a nadie, sin abrirse camino a los codazos. Eso es ser grande. Además, en el versículo 5 del capítulo 18, Jesús les enseña que ser grande, además de esto, es amar generosamente. Amar sin motivaciones egoístas. Servir a alguien que no pueda encumbrarnos, que no nos dé importancia por servirlos. Servir a alguien que no pueda promovernos, beneficiarnos. Ser grande es olvidarse de los pudientes, olvidarse de los contactos de oro. Esta es una enseñanza que alguna vez escuché de algún pastor por ahí que decía, ¿sabe? Usted debe pensar en los contactos de oro. ¿Y qué son los contactos de oro? Los que pueden beneficiarte, los que pueden abrirte puertas, los que pueden encumbrarte. Pero aquí el Señor dice, ¿sabes qué? Eso no es grandeza. Grandeza es servir a un niño anónimo. Es olvidarse de los que tienen poder. Eso es grandeza, dice Jesús. Y obviamente si te dedicas a esto, para el mundo no vas ni a existir. Pero el cielo conocerá tu nombre. Eso es grandeza. Si cuidamos un niño en el nombre de Jesús, entonces el mismo Cristo dice, me lo estás haciendo a mí. Estás sirviendo a un niño, pero en realidad estás sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Estás sirviendo a un mocoso, pero en realidad estás sirviendo al Rey del universo. El Señor dice, estás sirviendo a un niño, pero en realidad me estás sirviendo a mí. Y si me sirves a mí, entonces sirves al que me envió, a mi Padre. Entonces ya no podemos subir más alto. Resulta que descendiendo, ascendimos. Ascendimos descendiendo por el camino del servicio. Subimos a lo más alto por la senda del servicio. Subimos a la cumbre limpiando mocos y cambiando pañales. Y ya no se puede subir más alto que eso. Creíamos que todo el tiempo estábamos sirviendo a un niño anónimo, pero todo el tiempo estamos sirviendo a Jesús. Y eso es grandeza, dice el Señor. Además, en el versículo 9, Jesús dice que la grandeza implica estar tan preocupado por la salvación de otro, que debemos estar dispuestos a vivir en una constante vigilancia y autodisciplina para jamás, nunca ser mal influencia para los hijos de Dios. Grandeza es preferir morir
antes que inducir a pecar a otro creyente. Grandeza es preferir que te parta un rayo antes que Satanás pueda usarte para debilitar o hacer daño a la fe de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí que Dios los ama. Dios los ama y son tan importantes para Él que en el versículo 10 al 14 dice que Él no los deja perecer, sino que los busca y los busca hasta encontrarlo y pone ángeles a su servicio. El Señor dice, ¿quieres ser grande? Bueno, entonces dejen de competir y descansen en mis brazos. ¿Quieres ser grande? Entonces ama y sirve a otro sin buscar recompensa ni promociones humanas. ¿Quieres ser grande? Entonces valora tanto la salvación de otra persona al punto de estar dispuesto de hacer cualquier cosa con tal de no hacerle daño a su alma. Pues el Padre no quiere que ninguno de ellos perezca. Y así llegamos a nuestro texto. Dice, por tanto, si tu hermano peca, ve. Porque ser grande es amar al punto de involucrarme, de meterme, de ensuciarme las manos. Involucrarme personalmente en la arriesgadísima operación de rescate de un hermano que se desliza por la senda suicida del pecado. Si tu hermano peca, ve, repréndele. Y si hace falta, ve con otros. Y si hace falta, dilo a la iglesia. No es una cuestión de ser un buchón, no es una cuestión de ser un botón, es una cuestión de amor. Ahora quiero hacer un paréntesis en esto, para aclarar desde el principio a qué nos estamos refiriendo. No es que haga falta una confrontación por cualquier cosa que ocurra. O sea, que debamos confrontar porque haya cualquier tipo de pecado en la iglesia. La mayoría de las veces que alguien se desliza o hace un mal gesto, que dice una palabra precipitada, la mayoría de las veces el Espíritu de Dios apuñala su conciencia inmediatamente y quizás antes de terminar la frase, el Espíritu Santo lo convenza de pecado y de juicio y lo va a conducir a arrepentimiento y a una relación restaurada con Dios, así que no va a hacer falta la confrontación. Hermanos, debemos pasar por alto muchísimas ofensas, debemos cubrirlas con amor. No es que aquí en Mateo 18 se nos pide que nosotros montemos un puesto de vigilancia y estemos fijando a ver cuál es la conducta de cada persona. No se nos está pidiendo eso. No se nos está pidiendo que saltemos a los hermanos ante el menor problema, ante el menor pecado. No se nos pide que seamos detectives cristianos. No. Nos está proponiendo la caza de infractores. ¿Vio cómo hacen en las rutas? Que se esconden en algún árbol con algún radar. No es que te tienes que esconder en la silla con tu radar de moralidad a ver si alguno pasó, alguno infringió algo y entonces tú tienes que caer y esa es tu responsabilidad. No es eso lo que el Señor nos está pidiendo. Sin embargo, hermanos, cuando vemos que nuestros hermanos abrazan estilos de vida pecaminosos, los abrazan. Cuando los vemos instalados en conductas contrarias al Evangelio, cuando se trata de pecados claros, no de algo que a mí me parece, algo que yo sospecho, pecados claros, objetivos, demostrables, graves y sin arrepentimiento, entonces sí debemos acudir al rescate de ese hermano. Y como digo, es una cuestión de amor. La meta no es molestar a nadie. La meta no es avergonzar o humillar a nadie. No se trata de un castigo, no se trata de una venganza. Se trata de buscar su santificación y su alegría eterna. Y cada una de estas acciones, ir, reprender, volver a ir y venir y decírselo a la iglesia, debe ser siempre un acto de amor. Siempre. En primer lugar, amor por la persona.
Amor por la persona que se ha desviado del camino de la santidad. Porque apartarse de la sencilla obediencia a Cristo es darle lugar al diablo, y el que ve a su hermano dirigirse a la boca del lobo y no lo detiene, entonces no ama a su hermano. Deberíamos obviamente reprender a un padre que está viendo que su hijo está con una aguja tratando de embocarlo en el enchufe de la electricidad. Y si nosotros vemos a un padre que no hace nada, entonces decimos, esa persona no está en sus cabales, no está razonando correctamente. El que ve a su hermano deslizarse por la senda del pecado y mira para otro lado, permitiendo que su hermano siga endureciendo su corazón y que se siga apartando de Dios, ignorando voluntariamente el castigo que Dios ha prometido para los rebeldes, entonces esa persona no ama a su hermano, no lo trata como su hermano, lo trata como un bastardo. Amar de verdad exige señalar, censurar el pecado, con una motivación piadosa, claro que sí. Exige convencerle, amonestarle, advertirle, estorbarle, fomentar en su corazón temor a Dios, para detenerlo, para que no siga, para que no continúe, para que desande en ese camino, para que se arrepienta, para que se vuelva. Solo procuramos verdaderamente la felicidad del hermano cuando le instamos, cuando le rogamos, cuando le pedimos que se arrepienta al verle pecar. La meta es ganar al hermano. Convencerle que en la mesa del Señor hay pan caliente y él no necesita estar peleando con los cerdos por algarrobas. Convencerle que Cristo es más hermoso y hay más belleza en el Evangelio para que se olvide de los deleites temporales del pecado y corra al Señor y escoja la gloria del Señor, la cual ha ganado a través de su sufrimiento. Así que primeramente es un acto de amor por el hermano. En segundo lugar, es un acto de amor por la iglesia. Amor por la iglesia. Y esto por dos razones muy sencillas. La primera razón es porque señalar y sancionar el pecado dentro de la comunidad del Señor protege a los que pudieran ser arrastrados a ese pecado, contaminados por ese mal, especialmente, obviamente, a los más débiles en la fe, a los más inestables. Usted podría decir, bueno, el hermano o la hermana fulanita vive, pero a mí no me afecta. A mí no me afecta. Yo tengo los ojos puestos en el Señor. No me importa que el hermano tenga 3 esposas, que el joven tenga 2 novios, que sea un mentiroso, un ladrón. No me importa. Bueno, quizás a ti no te importa, pero eso va a afectar gravemente a los débiles en la fe. Gravemente. A los más niños en el Señor. Ellos pueden ser contaminados, arrastrados por esa influencia. Si no se hace nada por extirpar el cáncer, pronto habrá metástasis. Si tú no quitas pronto una fruta podrida dentro de un cajón, pronto todas las demás frutas se pudrirán. Mira cómo lo dice el escritor de Hebreos. Dice, no sea que alguno, dejando de alcanzar la gracia del Señor, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Si el pecado no se trata, entonces el pecado crece, se desparrama, cunde. Nunca el pecado está estático, nunca. Nunca se queda localizado en un lugar. Siempre termina afectando a muchas personas y siempre, generalmente, hermanos, afecta más a los más débiles. A los más débiles. Usted va a ver cuando personas están en vidas pecaminosas, los más pequeños ya no saben ni cómo vivir, no saben qué está bien, qué está mal.
vienen del mundo tratando de cambiar, de dejar malos hábitos y de repente ahora se encuentran en la iglesia y se encuentran que la iglesia es lo mismo y pronto ellos entenderán que la vida cristiana es igual que estar en el mundo, solamente que hoy tenemos a Cristo como un amuleto colgado de nuestros cuellos. Si el pecado no se trata, el pecado leuda, el pecado contamina. Si tú permites el pecado, pronto la iglesia va a estar infectada por ese pecado, pronto. Pero la segunda razón por la cual debemos tratar el pecado de la manera que Jesús nos enseña es porque cuando el pecado queda sin castigo, cuando el pecado queda impenitente en medio de la comunidad de fe, entonces el Espíritu Santo es contristado. El Espíritu Santo es contristado. Entristecemos al Espíritu Santo de Dios y cuando se agravia de esta manera al Espíritu Santo, no es que el Espíritu Santo se va. No, el Espíritu Santo no se va. No es que Él retira su presencia, pero limita su influencia. El Espíritu no se va, está allí como siempre, poderoso, es Dios mismo, pero no se manifiesta. No hay poder, no hay gloria, no hay gozo, no hay cántico por las noches, no hay consuelo, no hay conversiones, no hay manifestación del Señor. La iglesia entonces pierde fuerza, pierde poder, pierde vitalidad, pierde gozo y los espinos comienzan a crecer por todas partes. Hermano, mi pecado no es solo asunto mío. Mi pecado es asunto tuyo. Y tu pecado no es solo asunto tuyo. Tu pecado es asunto nuestro. Porque mi pecado no solamente ofende a Dios y daña mi alma, mi pecado te afecta a ti y afecta a la salud de toda la iglesia. Imaginemos que este salón es una lancha. Es un bote y este bote está en alta mar. Y a ti se te asignó un asiento y a mí se me asignó también un asiento. Y en medio de alta mar, a mí se me ocurre abrir un agujerito en mis pies. Agarrar un taladro y hacer un agujerito. Para refrescarme los pies, digamos, ¿no? O sea, ¿qué harías tú? ¿Qué harías si yo abro un agujerito y tú empieza a brotar el agua? ¿Qué harías? Te desesperarías. Porque estamos en alta mar. Y pronto el agua que a mí me está refrescando los pies no va a llegar al cuello a todos. ¿Qué harías tú? ¿Qué me dirías? ¿Qué está haciendo? Yo te digo, es mi lugar, ¿qué te importa? Es mi lugar. Yo hice el agujerito acá. ¿Qué pensarías? ¿Qué me dirías? Seguramente me agarraría y decir, mira, ¿sabes qué? Ahora vas a poner el dedo acá y vas a estar con el dedo acá hasta que volvamos y no vas a sacar el dedo de ahí porque... Si nosotros dejamos que fulanito de tal siga mintiendo para cobrar ese dinero, no solamente estamos dejando que él se estrelle, no solamente estamos faltando al amor por él, sino que estamos poniendo en riesgo a toda la congregación. Esto fue lo que hizo Acán. ¿Recuerdan a Acán en la conquista de la tierra prometida? Acán dicen que encontró un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro. Y cuando hizo esto, Acán dice que Israel ya no pudo hacer frente a sus enemigos. Entonces fue allí a Josué a confrontarlo y él le dijo, no, Acán, ¿por qué hiciste esto? Josué le dice, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has turbado de esta manera? No tenía que ver con algo que solamente afectaba a Acán, no, había afectado a toda la congregación de Israel. Por eso, hermanos,
Confrontar el pecado es un acto de amor y de lealtad hacia la iglesia del Señor. En tercer lugar, es un acto de amor por el mundo. Porque los que no conocen al Señor, los incrédulos, ellos necesitan ver un verdadero testimonio cristiano, un testimonio fiel de Cristo y de la potencia del Evangelio. Nuestros vecinos necesitan ver que verdaderamente hay luz en nuestros hogares y no que estamos enganchados de no. Que nuestras vidas son diferentes, que contrasta con la forma de vivir de este mundo. Si nosotros le privamos de este testimonio, le robamos la posibilidad de ver cómo luce el Evangelio y cómo salva al Salvador. Si nosotros dejamos que fulanito de tal siga viviendo de esa manera, le ofrecemos una falsa idea del cristianismo. Los vacunamos contra el Evangelio verdadero y le damos pie para que blasfemen el nombre del Señor y para que se confirmen en su rebeldía y en su incredulidad. Así que debemos confrontar, debemos extirpar el pecado, obviamente primero en nuestros corazones, pero es un acto de amor por el pecador, por la iglesia y por el mundo que nos observa. Pero por sobre todo, es un acto de amor por el Señor, porque nos importa su nombre y su fama, nos importa la fama del Señor, le amamos y queremos que Él tenga lo que Él se merece. Él merece casarse con una virgen pura y limpia y no con una novia sucia y pervertida. Él merece una virgen, no una mujer alegre que anda coqueteando con el mundo. Le amamos, le amamos. Y al ver a creyentes que viven vidas instaladas en el pecado, que se casan y se divorcian al ritmo del mundo porque ya no se sienten bien, porque ya no se ríen, porque sienten que se les fue el amor, porque se aburrieron, entonces nosotros gritamos con dolor: no le podemos hacer esto a nuestro Señor. El que ama a Cristo no puede soportar la idea de que su nombre sea manchado por el mal testimonio de los que confiesan ser suyos. Y si veo a alguien instalado en la inmoralidad, instalado en la deshonestidad, aunque para el mundo sea normal, en fornicación o mintiendo para cobrar un dinero que no le pertenece, debo actuar, debo ir, debo confrontar. Amo al Señor, no lo hago para fastidiar a nadie, lo hago por Cristo, por honor a Cristo, por su honra. Y Él desea una iglesia pura. Obviamente a ninguno de nosotros nos divierte reprender, llamarle la atención a alguno. Pero arden mis huesos el deseo que Él reciba la recompensa de su sufrimiento. Que Él sea famoso en la ciudad, cuando todos vean lo que Él es capaz de hacer con un montón de pecadores como nosotros. Y ese fue el sentir de Pablo, ¿recuerdan? Pablo, cuando reprendió a los corintios, le dijo: toleradme un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os es desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los tengo que confrontar, decía Pablo, los tengo que confrontar, queridos hermanos. Y me lo vas a tener que soportar, porque arde en mis huesos un celo de que Cristo tenga lo que se merece, una virgen pura. Así que es una cuestión de amor a Dios en primer lugar, amor al hermano que se va a estrellar, amor a la iglesia que va a sufrir consecuencias, amor al mundo que necesita ver un testimonio fiel y verdadero de lo que es ser un cristiano y de la potencia que tiene el Evangelio para transformar a pecadores. Terminando, recuerdo las palabras de Judas, cuando dice: algunos que dudan, convencerlos.
A otros salvadlos, arrebatándolos del fuego. Esto es lo que nos dice Judas. Que debemos involucrarnos con aquellos hermanos que están desviándose. Debemos arrebatarlos del fuego. Pero a la verdad, hermanos, nadie quiere meter la mano en el fuego. A todos les parece una mala idea meter la mano en el fuego. A nadie le gusta el olor a quemado. Hace tiempo yo quería predicar este pasaje para que podamos tener una comprensión correcta acerca de la disciplina, porque cuando hay actos de disciplina en la iglesia, como los hubo y como los habrá, generalmente encontramos personas muy confundidas con respecto a esto. Muchos ni siquiera entienden el propósito de la disciplina, creen que simplemente es una cuestión de unos contra otros. Algunos solamente ven el problema. Uy, qué problema. Uy, justo con el hermano tomaba mate en el break. Era mi compañero de break y ahora no va a estar. ¿Qué problema? Uy, yo ya no me siento igual. ¿Pero quién te dijo que tenés que tener un compañero de break? Otros dicen, bueno, a mí no me hizo nada. A mí no me hizo nada, no importa. El agujero está en el asiento de él. A vos no te va a pasar nada. ¿Qué crees, que tenés un bote solo? Si se inundan, nos ahogamos todos. Quizás no se mancha tu nombre, pero se mancha el nombre del Señor. Quizás tú estás contento, pero el Espíritu Santo está triste. Otros se desaniman ante la circunstancia. Uy, qué desánimo. No ven el amor, no ven lo que los hermanos a veces están momentos difíciles, sin dormir, tratando con amor de volver a traer al hermano, de orar, de llorar por él. Y dicen, no, esto no debería pasar. ¿No debería pasar? ¿Debemos dejar que se estrelle? ¿Debemos hacer eso? ¿Debemos mirar para otro lado? ¿Eso debemos hacer? Muchos creen que es algo personal entre el pastor y la otra persona. No sé, es algo del pastor. Tienen que arreglar la cuestión entre ellos. No, hermano. Y algunos cobardemente se mantienen al margen, como si no estuvieran dentro de esta barca. Pero una iglesia viva es una iglesia que ama de esta manera. Aunque a veces estamos muy confundidos y no entendamos qué es o por qué es. ¿Sabes por qué no hay más confrontación dentro de la iglesia? Porque hay poco amor. Algunos piensan que es al revés. Pero realmente no confrontar es amarse a uno mismo. Es no querer complicarse la vida. Pero Cristo te dice, ve y confronta. Ve y confronta. Por amor al hermano, por amor a la iglesia, por amor a los más pequeños en la fe, para no contristar al Espíritu Santo, por amor a los incrédulos, por amor a mi nombre, dice el Señor. Y si tú no entiendes estas razones y dices, me parece que todas estas razones no son suficientes, entonces debes hacerlos por obediencia, porque es un mandamiento. Y cuando hay un mandamiento en las Escrituras tienes dos opciones, o obedeces o desobedeces. ¿Saben lo que me quita el sueño? No son los números de la iglesia. No es que me voy preocupado de la iglesia si hubo más o menos sillas vacías. No me preocupa eso. Me preocupa la santidad de la iglesia. Me preocupa que estemos creciendo conforme a nuestro Señor Jesucristo. Eso me preocupa. Eso me quita el sueño. Oremos. Padre, queremos
Que tu nombre sea honrado en cada lugar que es invocado. Queremos que tú recibas toda la gloria y toda la honra, pues tú te lo mereces. Y queremos obedecer aunque no entendamos, aunque no comprendamos. Y perdónanos por nuestra torpeza. Perdónanos por nuestro egoísmo. Por pensar que todo se trata de nosotros. Y no se trata de nosotros. Se trata de ti, se trata de tu deseo, de tu amor para con nosotros, de tu dignidad, de tu propósito. Perdónanos, Señor, perdona nuestra indiferencia. Perdona por pensar que podemos hacer lo que se nos plazca de la iglesia que tú has comprado a precio de sangre. No es nuestra iglesia, es tu iglesia. Tú dijiste, yo edificaré mi iglesia. Tú moriste por ella. Así que ayúdanos a edificarla, Señor, en amor, siendo obedientes a tu palabra. Y que este texto no solamente sea un texto que hoy compartimos, sino que, Señor, hoy nos inste, nos exhorte a cambiar nuestras actitudes y amar verdaderamente a aquellos que están pecando. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.